el sujeto va a poder ser investigado, procesado y sentenciado cuando haya cometido el delito. Si me van a investigar de homicidio, de tu homicidio, tú tienes que estar muerto. No me van a investigar ahorita de tu homicidio. ¿Sí te das cuenta? Sería todo menos homicidio. Ajá, o sea, tiene que, la conducta se debe haber cometido con antelación. El derecho penal del enemigo o el derecho penal restrictivo se persigue en prospectiva, ¿no? Entonces, prospectiva quiere decir a futuro, ¿sí? Aquí es donde les digo que se da el adelantamiento de la punibilidad. Aquí es donde se da el adelantamiento de la punibilidad. Aquí está la barrera de... Jacobs le llama el lado silencioso del derecho penal y el lado comunicativo del derecho penal. El lado comunicativo del derecho penal, el lado silencioso del derecho penal. ¿Ok? Es decir, aquí por ejemplo, supongamos que ese es el lado comunicativo del derecho penal y ustedes pueden observar quién está hablando, cómo está hablando, cuáles son los ademanes, cuáles son mis intenciones, qué voy a hacer, etc. Si yo hago este movimiento, tú sabes que voy a lanzar el plumón y que te puedo pegar. En ese momento tú puedes hacer esto, ¿no? Esto quiere decir que se observa o se puede observar cuáles son los ilícitos que se cometieron, ¿no? Pero el lado silencioso del derecho penal es donde están los peligrosos, donde los peligrosos se organizan. Guarden silencio. ¿Qué escuchan? ¿Qué escuchan? ¿Qué escuchan afuera? Como una grúa. Ok, ¿tú qué crees que sea? Pues que están construyendo. ¿Tú? También como una alarma. ¿Y qué crees que están haciendo con esa grúa? Construyendo algo difícil. ¿Les consta? No. Ah. Pues fíjense que en el derecho penal del enemigo se adelanta el estado de la punibilidad. ¿Por qué? Porque no sabemos qué van a hacer los otros. No sabemos cuál va a ser el daño social que pueden causar. Y entonces, dice el derecho penal del enemigo, vamos a poner una norma jurídica que indique que cuando ese sonido que estamos escuchando suba a determinados decibeles, entonces lo vamos a privar de la libertad por simple sospecha. ¿Por qué? Porque sospechamos que cuando suba esos decibeles, tenemos aquí a la grúa y puede tirar este edificio. Nos puede causar la muerte. ¿Sí te das cuenta? Antes de que nos cause la muerte, entonces aplico la parte de la barrera de punición. ¿Sí me van siguiendo cómo está el asunto? ¿Ok? Entonces, el adelantamiento de la punibilidad, ya les dije, por supuesto, con pruebas. ¿Dónde tenemos este adelantamiento de la punibilidad? En la Constitución. ¿Dónde lo tenemos? 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo. Pero para más cerca, 16 constitucional, párrafo noveno. ¿Lo podemos leer, por favor? Vámonos al 16 constitucional, párrafo noveno. Párrafo noveno. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en Ahí está. ¿Ya escuchaste ese para? Por delincuencia organizada se entiende una organización. ¿Se entiende una qué? Una organización de hecho, De hecho de 3 o más personas para hasta cometer. ahí. O sea, quiere decir, la Constitución te está diciendo que están cometiendo o que cometieron. La Constitución te está diciendo que basta con que se organicen.
para cometer la barrera de la punición. ¿Ya te diste cuenta? El adelantamiento de la punibilidad. Basta con que te organices para cometer. ¿Cuáles delitos? Todos los que estén en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La ley secundaria de este párrafo, de este 16 constitucional, párrafo 9, es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. De tal suerte que todos los delitos que se encuentren o los tipos penales o los hechos delictivos que se encuentren en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, todos serán DO. Cuando existan 3 o más personas que se organicen de hecho para cometerlos. Pregunto, ¿se requiere cometerlos? No. Hasta la organización. Basta la organización. No necesita siquiera cometerlos. ¿Esto qué quiere decir? Que no se requiere resultado material. Aquí. ¿Estamos viendo? No se requiere. En DO, En DO con el delito. En delincuencia organizada con el delito. No se requiere resultado material. Es decir que en el caso de la reforma penal fiscal, la nueva, basta con que los defraudadores fiscales se organicen para, ¿verdad? Porque aquí quieren agregar las fracciones 7 bis y la fracción 7 ter. Basta con que, defraudación fiscal, facturas apócrifas. Basta con que se organicen y se presuma, porque estas son presunciones juris tantum, admiten prueba en contrario. Fíjense cómo está. Estas son presunciones juris tantum. Juris tantum. Admiten prueba en contrario, ¿sí o no? ¿Saben cuál es el fundamento constitucional de esto? Aquí lo tenemos. En las actuaciones en delincuencia organizada, en las actuaciones realizadas en la fase de investigación, podrán tener valor probatorio. Aquí está. En materia penal, en la investigación, los datos de prueba no tienen valor probatorio. En delincuencia organizada sí lo pueden tener. Ajá. Vete al 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas Y aportar pruebas en contra. Ahí está. Presunciones juris tantum. ¿Ya te diste cuenta? Aquí se le da al indicio, al dato de prueba, vamos a poner, se le puede otorgar valor probatorio. Dato de prueba puede tener valor probatorio, ¿sí? Dijimos antes que no se necesita materialización de la conducta, ¿sí o no? No se requiere materialización de la conducta. Dijimos que son presunciones juris tantum, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la Constitución, lo estamos leyendo. Son presunciones juris tantum, es decir, admiten prueba en contrario. Admiten prueba en contrario con respecto a esos datos de prueba que se les puede dar valor probatorio. Pregunto, ¿se requiere defraudar al fisco para poder ser imputado por delincuencia organizada? No, basta la mera organización. Acuérdense, es en prospectiva, se adelanta el estadio de la punibilidad. En cambio acá se requiere resultado material. Se requiere que hayas defraudado al fisco. ¿Ok? Se requiere resultado material. Resultado material. Aquí los datos de prueba
no tienen valor probatorio. ¿Ok? Dato de prueba no tiene valor probatorio. ¿Qué sucede acá? Como admite prueba, presunción, como son presunciones juris tantum, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se revierte la carga de la prueba. ¿Ok? Se revierte la carga de la prueba. ¿Quién tendrá que demostrar que no iba a defraudar al fisco? Bueno, pues los imputados. ¿Quién tendrá que demostrar que no iba a utilizar facturas apócrifas? Bueno, pues los imputados. ¿Ok? Entonces, se revierte la carga de la prueba. Y acá, la carga de la prueba la tiene el fiscal. La carga de la prueba la tiene quien acusa. Si nosotros nos vamos al artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos percatamos que dice: el que acusa tiene la obligación de probar, pero de ahí una coma, de acuerdo al tipo penal de que se trate. Entonces, ¿qué es lo único que tendrá que demostrar el Ministerio Público Federal o el fiscal federal? Que se organizaron de hecho con datos de prueba para defraudar al fisco. Lo estoy haciendo en el trato de delincuencia organizada, porque si a esto le quitan DO, delincuencia organizada, se pasa acá. Esto es cuando se hace por 3 o más personas y de acuerdo a la reforma, la supuesta reforma, arriba de 7 millones de pesos. Si no tiene esos elementos, pues entonces ya se pasa al derecho penal garantista. Y entonces ya aquí aplicamos el proceso penal del 192 del Código Fiscal de la Federación, en donde la medida cautelar será económica. La Secretaría de Hacienda puede solicitar al Ministerio Público Federal o al juez de control o al Tribunal de Enjuiciamiento incluso, puede solicitar el sobreseimiento del proceso penal en virtud de que ya hubo un acuerdo reparatorio. Aquí no hay acuerdos reparatorios. Es decir, aunque pagues, garantices el interés fiscal, lo que sea, no hay acuerdo reparatorio. La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa continúa. Entonces, a ver, no hay acuerdo reparatorio. Acá sí hay acuerdo reparatorio. Sí hay acuerdo reparatorio. Acá, invariablemente y por mandato constitucional, por favor leanse el 19 constitucional, párrafo segundo, segunda parte, cuando nos habla de prisión preventiva oficiosa. Aquí la medida cautelar invariablemente es prisión. Son vinculados a proceso, se les investiga, ¿ok? Se les formula imputación en la audiencia inicial, se solicita la vinculación en la audiencia inicial, el juez de control los vincula. La medida cautelar, invariablemente, aunque no la solicita el fiscal, será medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. ¿Quiere decir qué? Se van a prisión. Nada de que pago una medida cautelar económica, reparo al fisco el daño. No. La medida cautelar es oficiosa. Prisión. 19 constitucional, por favor. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada. Hasta ahí. Delincuencia organizada. ¿Ya te diste cuenta? Delincuencia organizada. Aquí estamos en DO, mis queridos alumnos. DO. Aquí está en la Constitución, ¿verdad? Aquí está la reversión de la carga de la prueba. Aquí están las presunciones juris tantum. Aquí está el dato de prueba que puede tener valor probatorio. Y aquí el 19 constitucional, ¿no? 19 constitucional, párrafo segundo, segunda parte. ¿Vamos bien? En el derecho penal garantista hay otras medidas cautelares.
Pues de cualquier medida cautelar que prevea el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que implica, por supuesto, que sea excepcional la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por excepción. Y además el fiscal tendrá que demostrar por qué es necesaria esa medida cautelar de prisión preventiva justificada. Entonces aquí vamos a manejar diversas medidas cautelares, le ponemos, ¿no? Pero el derecho penal del enemigo a nivel procesal todavía es más fuerte. ¿Por qué? Porque la prisión, o sea, esta medida cautelar prisión oficiosa, esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que ya tenemos en el 19 constitucional, párrafo segundo, no va a ser en una prisión normal. Tendrá que ser en una prisión de máxima seguridad. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Por eso les digo, en tratándose de DO, el tratamiento es muy fuerte. Entonces, realmente, o sea, necesitaríamos una gran justificación y resultados además como sociedad para determinar que este o los demás delitos que están ahí en delincuencia organizada, yo insisto, estos para mí están fuera de contexto porque ya tenemos operaciones con recursos de procedencia ilícita en la fracción primera del artículo 2. Entonces, si cualquier defraudador fiscal, llámese empresario, llámese persona física, lo que ustedes quieran, persona moral, tiene nexos con la delincuencia organizada, ¿verdad? O está lavando dinero, de todas formas se les aplica. Esto creo que está por demás, sobre todo por una cuestión económica para el país. Porque entonces si aquí, en este derecho penal garantista, de acuerdo al 192 del Código Fiscal Federal, que es el proceso penal sui generis, aquí reparas el daño, ¿verdad? Los activos los recuperas como Estado y bueno, pues se va. Pero aquí no vas a... Aquí, de verdad, ¿cómo vas a recuperar los activos? Quizás me dijeran algunos, ¿no? A los ideólogos de esta reforma. No, bueno, doctor, es que para eso se les van a congelar cuentas bancarias. Para eso existe la ley de extinción de dominio. No es eso. O sea, pon tú que sí, ok, ya tienes la cuenta bancaria, ya tienes todo. O sea, realmente, en una defraudación fiscal, realmente puede haber el dolo de, o sea, me refiero, el dolo de crear un daño de alto impacto a la sociedad, o que se pudiera hacer un daño económico a la sociedad, de tal suerte que ya no vamos, o sea, ya nos vamos a quedar absolutamente con una gran crisis económica. Creo que no, o sea, no me termina por convencer. Yo creo, no digo que no se les debe criminalizar, sí, pero desde acá creo que es más fácil recuperar activos. Oye, es que aquí la ley de extinción de dominio. Ok, no te preocupes. La ley de extinción de dominio no creo que sea necesaria porque en materia fiscal, penal, también existe la parte del PAE, por ejemplo, ya cuando existe todo un procedimiento administrativo fiscal para efecto de que se pueda configurar un crédito fiscal y de inmediato está el PAE. Y se pueden congelar cuentas bancarias. O sea, insisto, tenemos toda la normatividad necesaria para la recuperación de activos aquí. Sin esto, creo que más bien esto sería un obstáculo para recuperar activos. Pero ese no es el problema tampoco, sino que no solamente es recuperar activos, sino es incentivar la inversión. ¿Sí te das cuenta de lo que te digo? Y cuando tú incentivas la inversión, muchos de ustedes se dedican a eso. Y cuando tú incentivas la inversión, entonces se produce capital, ¿sí o no? Estás produciendo capital. ¿Y aquí qué haces? Desincentivas la inversión. ¿Por qué? Porque la norma es muy fuerte.
El tratamiento procesal de derecho penal del enemigo es muy fuerte. Procesal. ¿Sí? Ahorita me voy a meter un poquito con la dogmática, con la parte de los injustos, la parte de los injustos sistémicos, ¿no? Entonces, la medida cautelar es prisión preventiva oficiosa. Ahora, prisiones de qué? De máxima seguridad. 18 constitucional, párrafo 9, por favor. Prisiones de máxima seguridad. ¿Párrafo qué? ¿Párrafo qué, perdón? Párrafo 9, por favor. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada, se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Sí, ahí está. Prisiones de máxima seguridad, además con vigilancia especial. Ajá. ¿Qué decía Jacobs en su derecho penal del enemigo? A los enemigos que causan inseguridad social y pueden desestabilizar a la sociedad, se les debe aplicar una medida de alejamiento. Aquí está. Prisión preventiva oficiosa en prisiones de máxima seguridad. Son medidas de alejamiento. Donde por supuesto deben estar los secuestradores que mutilan, que matan, los tratantes de personas, que venden a los niños sexualmente. Claro, en una medida de alejamiento en este sentido. Pero poner la defraudación fiscal a este nivel no creo que sea correcto para la sociedad. No sé, ¿no? Entonces, medidas de alejamiento. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Por qué tienen esas caras? ¿No sabían el tratamiento? ¿Qué creían? Nada más delincuentes organizados y ya. No, este es el tratamiento procesal. Ahora, fíjense ustedes, la parte de la prescripción, ¿no? Una de las características del derecho penal del enemigo es que la prescripción es prolongada. ¿Ok? Vamos a poner prescripción prolongada. 19 constitucional, párrafo 6, por favor. Prescripción prolongada. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada, el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Muy bien. Ahora vámonos al artículo 6 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Artículo 6. Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad correspondientes se duplicarán respecto de los delitos a que se refiere el artículo 2 de esa ley. Se duplican en delincuencia organizada. Estamos hablando que la mínima, de acuerdo al artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como no es la... No, pero es que está pegado, punto de pegado. Búsquense el Código Fiscal Federal. Vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Búsquense el Código Fiscal Federal y vámonos al artículo 108, párrafo 3. Vamos haciendo. Artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Como va de la mano con operaciones con recursos de procedencia ilícita, así lo dice el 108 del Código Fiscal Federal, ahorita me lo van a leer, entonces hay lavado, ¿no? No solamente hay defraudación fiscal, sino también hay lavado. Entonces son 20 años. 20 años en materia de delincuencia organizada, la mínima, la máxima 40. En defraudación fiscal, como son arriba de 700, entonces estaríamos hablando de aproximadamente la mínima 6, la máxima 9 años. En lavado, porque hay lavado de dinero, serían de 5 a 15 años.
¿Ya tienen? ¿Cuál? Artículo 108. Sí, párrafo tercero. Bueno, primero que es la defraudación fiscal, ¿no? Dice, artículo 108, comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Vete al párrafo tercero, por favor. Párrafo tercero. El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahí está, 400 bis, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Código Penal Federal, de 5 a 15 años. Defraudación fiscal, de 6 a 9. ¿Por qué? Estamos en defraudación fiscal equiparada, de acuerdo al 108, fracción tercera, perdón, defraudación fiscal, de acuerdo al 108, fracción tercera, y el 109, defraudación fiscal equiparada. Entonces, estamos hablando que estas son las punibilidades, ¿no? 20 más 6, 26 más 5, la mínima sería 31 años de prisión. ¿Hay beneficios penitenciarios? ¿Prelibertades? ¿Preliberaciones? No hay, aquí le voy a poner, no hay beneficios penitenciarios, no hay beneficios penitenciarios. Ajá, ¿sí o no? No hay beneficios penitenciarios, ¿ok? Entonces, estos 31 años, la mínima, que dudo que le avienten la mínima, porque se tiene que hacer una individualización de la pena, ¿verdad? Sobre qué nivel de estudios tiene, cuál fue su participación, que aquí se trata de injustos sistémicos, ahorita lo vamos a ver, pero cuál fue su participación, bla, 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 bla. Mínimo 31, máximo 49 y 15, 64. 64. 64 más 31, 95 entre 2, 47 años y medio. Sí. En 47 años y medio, normalmente, si se le diera este tratamiento, prescribiría. El derecho penal del enemigo, yo les dije, es un derecho penal de eliminación. No es un derecho penal de reinserción social. ¿Tú crees que en 45 años, 47 años de prescripción es mucho? ¿Tú crees que en 31 años se va a reinsertar socialmente? Y las prisiones de máxima seguridad tienen un tratamiento especial. Están vigilados, por ejemplo. No admiten cualquier visita. Se les tiene que hacer visitas de tipo médico, se les tiene que hacer exámenes de tipo médico sexual, por así decirlo, a todas las personas que visitan a sus reos. No se pueden comunicar entre ellos. Ahí dice la Constitución, ¿no? Más que con su abogado defensor, pero no se pueden comunicar entre ellos. Ahora, pero como el artículo 6 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada dice que se duplicará, multipliquémoslo por 2, por favor. 47.5 por 2 nos da 95 años. Quiere decir que en 95 años, si te fugas, estaría prescribiendo el delito. ¿Qué edad tienes, hija? 29. ¿Más 95? Ni que fuéramos Matusalén, ¿verdad? Por eso les digo, el derecho penal del enemigo es un derecho penal de sexo. No admite suspensión condicional del procedimiento por la media aritmética. No admite acuerdos reparatorios por la media aritmética. Lo único que admitiría sería el procedimiento abreviado. 202, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué quiere decir esto? Que a la mínima, si confiesas todo, a la mínima se te quitaría 1/3 de la pena. Estaríamos hablando de 10 años. Nada más estarías 20 años de prisión adentro. ¿Cómo ven? 20 años de prisión. Ahora, aquí hay beneficios a cambio de información. Es más, aquí se permite la denuncia anónima. Denuncia anónima. Acá no,
Bueno, a menos de que sean delitos de alto impacto como homicidio, como trata, ahí se permite la denuncia anónima, pero en defraudación fiscal no. Denuncia anónima. Anónima. Pueden leer el 20 constitucional, apartado B, fracción tercera, primer párrafo, última parte. 20 constitucional, apartado B, fracción tercera, primer párrafo, última parte, por favor. Última parte. Tratándose de delincuencia Así es. organizada. Más fuerte, por favor. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. Ahí está, denuncia anónima. ¿Te diste cuenta? Es decir, no tienes derecho siquiera de saber quién te está acusando. ¿Por qué? Porque es una restricción al ejercicio de los derechos humanos. Pregunto, ¿se viola la presunción de inocencia? Muchos nos van a decir que sí. ¿Se viola la presunción de inocencia? Pues es que en algunas partes sí, porque por ejemplo el dato de prueba, pues prácticamente se está haciendo una investigación con la sola presunción. Claro. A ver, mi vida, ¿por qué dices que no se viola? Porque estamos hablando de que las presunciones son libres tanto. No se viola la presunción de inocencia. Porque la presunción de inocencia, en el 20 constitucional, apartado B, fracción primera, ¿qué dice? Dicen que la presunción de inocencia es que el sujeto es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Bajo esa cuestión, aquí sí se violaría, ¿verdad? Porque se revierte la carga de la prueba. Pero eso no es la presunción de inocencia. Vean qué dice el 20 constitucional. Apartado B, fracción primera. ¿Qué dice? De los derechos de toda persona imputada, fracción primera, a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Ahí está. Lo dice mi querido amigo Miguel Polaino Orts. Lo dice en su libro El derecho penal del enemigo en un estado de derecho. Nos dice, el hecho de que el sujeto esté siendo procesado a través del derecho penal del enemigo o del derecho procesal del enemigo no implica que no tenga derecho a un abogado, no implica que no tenga derecho a un debido proceso, no implica que no tenga derecho al respeto a su persona, no implica que no tenga derecho a que se le presuma su inocencia. Pero el tratamiento procesal es mi vida. ¿Ya te diste cuenta? O sea, no se viola la presunción de inocencia. Pongámoslo en letras grandes. No se viola la presunción de inocencia. La presunción de inocencia. El derecho penal del enemigo no es violatorio de derechos humanos, ni tampoco viola la presunción de inocencia. Porque lo tenemos tanto en la Constitución en forma de restricción al ejercicio de los derechos humanos. Muchos me van a decir, es que la Convención Americana de Derechos Humanos, doctora, ¿ya tienen el 30 que les pedí? ¿El 30 de la Convención Americana? Ya. Por favor. Artículo 30, alcance de las restricciones. Alcance de las restricciones, o sea, punto 1, la Convención Americana de Derechos Humanos prevé las restricciones. Punto 2, ¿dónde tienen que estar esas restricciones? Las restricciones permitidas de acuerdo con esta convención. Punto, espérame, te voy a estar interrumpiendo, ¿eh? Sí. Es decir, dice, las restricciones permitidas de acuerdo con esta convención. ¿Se permiten las restricciones? Claro que se permiten, por favor. ¿Qué más? Al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que dictaren por razones de interés general. No pueden ser aplicadas, sino conforme. O sea, ¿pueden o no pueden? Sí pueden, ¿verdad? Pero requieren de determinadas características. ¿Cuáles son? No pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Por ejemplo, la Constitución. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, si la restricción está en la Constitución, no tenemos problema. Si la restricción estuviera en la ley secundaria, es decir, que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no tuviera soporte constitucional, miren nada más, no tuviera soporte constitucional,
sería violatoria de derechos humanos. ¿Pero qué crees? Tiene soporte constitucional. Ahora, no voy a utilizar la Convención Americana de Derechos Humanos. Si estoy hablando de delincuencia organizada, voy a utilizar la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. O sea, porque ese es el tratado internacional, ¿verdad?, del cual el Estado mexicano forma parte en este tema. Voy a utilizar la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Váyanse ustedes al artículo 3º y te dice la intención o la finalidad para cometer cualquiera de los siguientes ilícitos, o sea, en materia de delincuencia organizada, será suficiente para, y aquí te dice, cuando 3 o más personas se organizan de hecho para. ¿Vamos viendo cómo está? O sea, tendríamos que analizar, creo que en este caso que nos ocupa de la reforma penal fiscal, pudiera haber violaciones que tendría yo que analizar, pero eso ya es una cuestión, o sea, sí hay violaciones a nivel convencional, pero eso ya es una cuestión que no les puedo yo decir aquí. O sea, es una cuestión que yo tengo que analizar y es una cuestión que yo tengo que trabajar para la comisión de algunos amparos, ¿no? Bajo esa perspectiva, tenemos que ver, si vamos a crear una norma jurídica, tenemos que ver cuáles son los posibles resultados sociales que nos puede traer. Y aplicar el derecho penal del enemigo, sin ser derecho o pretender aplicar el derecho penal del enemigo, sin ser derecho penal del enemigo desde el funcionalismo del profesor Günther Jacob, puede traer grandes problemas. Otra de las características que tiene este derecho, beneficios a cambio de información. 20 constitucional, apartado B, fracción 3ª, párrafo 2. ¿Ok? Beneficios a cambio de información. Constitucional, apartado B, fracción 3ª, párrafo 2. Al cambio de información. Ustedes me dicen. ¿No? Sí. Por favor. Apartado B de los derechos de toda persona imputada, fracción 3ª, Párrafo 2. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que, pues, si quieres algún beneficio, por ejemplo, los beneficios ¿dónde están? En el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Si quieres un beneficio para que se te quite la delincuencia organizada y puedas pasar acá, primero tienes que haber participado en el ilícito, ¿verdad? Tuviste que haber participado, por ejemplo, en la compra y venta de facturas apócrifas, o segundo, o como quieran, tuviste que haber participado en la defraudación fiscal. Quiere decir que aquí te tienes que cuidar de todo mundo, del que se la vendes, del que la compra, del contador, del socio, de todos los que se dan cuenta. ¿Por qué? Porque con tal de obtener un beneficio a cambio de información, ahorrarse todo este proceso tan férreo en materia de delincuencia organizada, pueden ir con el fiscal antes de que se inicie la investigación y se les puede quitar la delincuencia organizada para que ellos sean procesados desde aquí. Se les aplica una medida cautelar, económica, puedan reparar el daño al fisco federal, no tengan ningún problema, pero los que acusan se van a una prisión de máxima seguridad. ¿Dudas? La prescripción prolongada, ¿cuál fue el sustento constitucional que le dio? 19 constitucional, párrafo 6. Ya está aquí. Presunción de inocencia, 20 constitucional, apartado B, fracción 1. ¿Ok?
el derecho penal del enemigo es transnacional. Puede ser perseguido por otros estados con los cuales el Estado mexicano tenga convenios. Perdón, tenga tratados, ¿no? Tratados internacionales o convención, o forme parte de convenciones. Entonces el derecho penal del enemigo es transnacional. Quiere decir que si no lo investigan aquí, lo pueden investigar otros estados. Y el tratamiento procesal se da en otros estados. Y cuidadito, ya hayas defraudado al fisco utilizando un sistema financiero norteamericano, porque se puede dar en términos del 108, párrafo 3, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y entonces, ¿quién va a procesarte con el derecho penal del enemigo de su país? Son los Estados Unidos de América. Y el Estado mexicano tiene la obligación de extraditar. Váyanse a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y ahí ustedes van a ver cómo se dan las extradiciones. ¿Sí? O en su defecto, Estados Unidos o cualquier estado puede estar vigilando que se lleve a cabo todo el proceso en materia de derecho penal del enemigo para efecto de que se pueda sentenciar y cumplir la sentencia en un país extranjero, o que se cumpla la sentencia aquí, pero los capitales se van allá, o que aquí se procese, allá se sentencia, o que allá se sentencie en su ausencia y aquí se cumpla la condena. Pueden buscar ustedes la ley Mitofsky, la ley Patriota, la ley Libertad, que son obligatorias para el gobierno mexicano. Hemos tenido un caso de esos, claro. Mario Villanueva Madrid, por ejemplo, ¿verdad? Allá en Estados Unidos fue investigado a través de un testigo protegido, testigos protegidos también, aquí hay, a través de un testigo protegido, y nada más le solicitaron a los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Cuando él estaba detenido aquí, le solicitaron la extradición y se fue allá a cumplir una condena. Regresó y sigue cumpliendo la condena. Les estoy hablando del año 94, 95, estamos en el 2019 y Mario Villanueva Madrid sigue detenido. Búsquenlo en internet. Se hizo viejito en prisiones de máxima seguridad. Ahorita creo que ya lo pasaron a una prisión y está en su estado, en Quintana Roo. Creo que ya lo pasaron a una prisión de mediana seguridad, pero es toda, ¿perdón? Estaba en el norte. Estaba en el norte, pero creo que ya lo mandaron a Quintana Roo. Es que acaba de solicitar que lo mandaran a su casa, pero se lo negaron. Porque no hay beneficios. Desde el 94, 95, mis vidas. Eso es derecho penal del enemigo. Se los presento. La dogmática la vemos la próxima clase. ¿Dudas? Así que si esto está mal aplicado, vas a cometer carnicerías y crisis económicas a morir. ¿Ok? Y además esto, si se aplica en un estado corrupto o en un estado donde hay mucha corrupción, pues entonces esto no puede ser la excepción, se puede convertir en la regla. Y además puede haber inocentes que sean utilizados como chivos expiatorios para dos cosas, o para ocultar algo o para legitimar este derecho. Para ocultar algo o para legitimar este derecho. Bueno, México es el primer lugar de la OCDE en corrupción. No lo digo yo, lo dice la OCDE. Ustedes ya saben, se los dejo a su criterio. ¿Qué tal? Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Digan algo. Ni siquiera digan, mucho gusto en conocerte. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué opina de lo de Juan Collado, de lo que salió ayer de que le congelaron una cuenta, creo que en Andorra? Sí, porque eso no es derecho penal del enemigo, porque no está en una prisión de máxima seguridad. Solamente es operaciones con recursos de procedencia ilícita y eso se puede hacer. Porque el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es transnacional. Es transnacional. Pero el tratamiento procesal es garantista. La dogmática jurídica es distinta, que la vamos a ver, les digo, la próxima clase. Ahora, se me pasó algo. Aquí hay extinción de dominio, forzosamente.
aquí en delincuencia organizada. ¿Ok? Aquí hay extinción de dominio. Extinción de dominio. No puede ser distinto. Y en la extinción de dominio, auméntenle la medida cautelar de secuestro provisional de bienes, auméntenle la venta anticipada de los bienes y auméntenle la disposición anticipada de los bienes, que es diferente a la venta, que dice que el Estado, si lo considera necesario, dispone de tu bien. Basta que la sola investigación de esto. Ni siquiera que te priven de la... No, basta con que estés investigado por esto para que ya te están extinguiendo tus dominios, tus bienes en dominio. Así las cosas. Por supuesto que aquí hay técnicas especiales de investigación. También se me olvida decirlo. Técnicas especiales de investigación. ¿Cuáles son las técnicas especiales de investigación? ¿Cuál es el fundamento constitucional de esas técnicas especiales? El mismo, 16 constitucional, párrafo 9, por delincuencia organizada se entenderá, ¿ok? Pero, ¿cuáles son estas técnicas especiales de investigación? Muy sencillo, mis queridos amigos. 11 bis 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Cuál es ese 11 bis 1? Intervención de comunicaciones, cuentas bancarias, financieras, seguimiento de personas, agentes infiltrados. Ya lo a ver, léelo, mi amor, si ya lo tienes. Artículo 11 bis 1. Para la investigación de los delitos a que se refiere esta ley, el agente del Ministerio Público de la Federación podrá emplear, además de los instrumentos establecidos en las disposiciones aplicables para la obtención de información y, en su caso, medios de prueba, así como las técnicas de investigación previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes. 1. Recabar información en lugares públicos mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulte necesarias para la generación de inteligencia. 2. Utilización de cuentas bancarias, financieras o de naturaleza equivalente. 3. Vigilancia electrónica. 4. Seguimiento de personas. 5. Colaboración de informantes. Y 6. Usuarios simulados. Para el empleo de las técnicas previstas en las fracciones 1 y 3 de este artículo, siempre que con su aplicación resulten afectadas comunicaciones privadas, se requerirá de una autorización judicial previa de intervención de comunicaciones privadas. Claro, con orden judicial, ¿ok? Pero se pueden intervenir las comunicaciones. ¿Dudas? Digan algo, ¿qué piensan? Entonces, por ejemplo, yo lo veo como que con este mecanismo obviamente se afecta a la clase empresarial. Claro, que, aquí sí, clase empresarial. Que de alguna manera yo creo que algunos financian la desestabilización del presidente por sus ideas, ¿no? No sabemos, no pero, sé. Pero yo creo que esa podría ser como... O sea, quiere decir que, pero fíjate lo que estás diciendo. No, pero es que quiere decir que si pagan, si no defraudan al fisco ni nada, está bien que desestabilicen al presidente. Es que no es, el argumento no es válido. Es que lo que yo quiero decir es que este instrumento lo van a utilizar, o sea, está pasado está fuera de lo que podría ser una justicia, bueno, de lo que debería ser el derecho, y lo que va a provocar es que esta clase empresarial, en vez de financiar ese tipo de movimientos, ahora pase corriente al nuevo gobierno. Y entonces nada más están cambiando los canales de financiamiento para ahora financiar a los movimientos del presidente. Pudiera ser. Entonces eso es hipotético, pudiera ser. Los está digamos, sectorizando, y al que no quiera cooperar con el nuevo gobierno le van a aplicar la ley. Es que son varias cuestiones que pueden pasar, ¿no? Pudiera ser. Yo creo que esa pudiera ser una hipótesis, claro. Pero esa no es la finalidad, evidentemente. No lo sé. No digo, pero me refiero a la finalidad del funcionalismo de la teoría de... sí, lo están ocupando con otra finalidad y no con la finalidad de... Jurídicamente, social, ¿no? Sí. Eso no entra aquí. Sí, claro. O sea, esa es la desgracia. Que si ocupas al derecho penal del enemigo, o si ocupas principios del derecho penal del enemigo en un derecho penal del enemigo que no es derecho penal del enemigo, pues entonces puede causar graves daños sociales. Claro. Hasta una dictadura, hasta crisis económica, hasta no inversión, hasta fuera inversión, hasta más corrupción. Son hipótesis que podemos ver desde una perspectiva social.
Lo que les quiero mostrar es esto, para que ustedes vean que no es nada más crear leyes por crear leyes, sino que tienes que analizar y tienes que conocer a qué se refiere el derecho penal del enemigo, ¿no? Y todavía nos falta la teoría de los roles, todavía nos falta la imputación penal objetiva, nos faltan muchas cosas que vamos a ir viendo. ¿Ok? ¿Más dudas? Vayan con Dios, por si quieren defraudar al fisco por 7 millones, ya saben lo que les pasa. Bien, nos vemos la próxima clase. Gracias. A ustedes.